Muy buenas noches a todos. Nos alegra realmente estar aquí hoy con el corazón abierto y dispuesto a que Dios pueda sembrar de su bendita palabra en cada uno de nosotros. Estamos revisando las diferentes ofrendas que Dios estableció en Levítico, las cuales nos ofrecen cada una un aspecto diferente de la persona y de la obra de Cristo. De tal manera que hoy vamos a terminar con la primera ofrenda, que es el holocausto. Ya con estas son 6 reuniones. Y observen que realmente ha habido cosas nuevas, maravillosas para todos nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, como siempre, la presencia, la compañía de su Santo Espíritu. Es importante saber que cuando estamos deseando rendirnos al Espíritu Santo, cuando estamos deseando intimidad con Él, nosotros buscamos orar. Dios pide que oremos sin cesar. Orar sin cesar implica, de una parte, que estemos conscientes de la presencia de Dios en todo momento. La palabra orar, tal como la describió el Señor Jesucristo en Mateo 6, es una palabra que tiene 2 raíces, pros, y la otra raíz es euchomai. Pros, euchomai, es la palabra griega para orar que él usó en Mateo capítulo 6. De manera que la primera raíz, pros, significa volverse hacia. Tengo que orar a Dios, significa volvernos hacia Dios. Nos volvemos hacia el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad que ahora está en nosotros y está sobre la tierra. Y la raíz euchomai significa pedir, rogar, interceder. De manera que orar sin cesar significa estar vueltos hacia Él sin cesar y el que podamos estar intercambiando con Dios sin cesar. Eso implica que orar sin cesar nos lleva a una oración que tiene que ver con un diálogo continuo con Él, tenerlo en cuenta, darle lugar, apreciarlo, valorarlo, no estar en un desdén hacia el Espíritu Santo, no mantenerlo en un rincón abandonado, que lo mencionamos de cuando en cuando, no darle importancia, no tenerlo en cuenta en las decisiones, en lo que vamos a hacer, estar en una conversación continua con Él. Eso implica que empecemos por saludarle cuando te levantas cada mañana. Santo Espíritu, buenos días. Muchas gracias por estas horas de sueño, muchas gracias por restaurar mis fuerzas, muchas gracias por la misericordia por la cual amanezco vivo. Muchas gracias por la vida, por las fuerzas ordenadas a nuestro cuerpo, Señor. Te amo, Santo Espíritu de Dios, y sé que me has concedido un día más para caminar en comunión contigo. De manera que durante el día, cuando puedes tener esa conciencia, hablarle, dígale, Santo Espíritu, te amo de cuando en cuando. Dígale, Santo Espíritu, vas conmigo, gracias. Santo Espíritu de Dios, aquí estoy, necesito tomar esta decisión, ayúdame, guíame, por favor. En todo lo que hagas, puedes decirle, Señor, aquí estamos tú y yo, no estoy solo, Señor, acompáñame. Eso es empezar a rendirse también al Espíritu Santo. No es simplemente decirle, me rindo y que no haya ninguna demostración de esa rendición. Entonces, debemos tener en cuenta al Espíritu Santo en todo y para todo, no solo ahorita que vamos a tener un tiempo de enseñanza y de estar frente a la palabra, es en todo momento, durante todo el día. Qué bueno que al dormir le diga, Santo Espíritu, buenas noches. Acompáñame durante mi sueño. No guardes silencio conmigo. Háblame, Señor amado. Enséñame, corrígeme, redargúyeme, instrúyeme, Señor. Santo Espíritu de Dios, eres tú quien das ese poder y esa vida maravillosa a tu palabra. De tal manera que deseo que tu palabra, dicha por ti, tenga ese poder y esa vida maravillosos. Santo Espíritu de Dios, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi conciencia. Eso es tener un diálogo continuo con Él. Eso es orar sin cesar, eso es darle lugar, rendirse a Él, tener comunión con Él, darle un lugar a Él, darle valor a Él, darle importancia a Él. Entonces, no solo en un momento como este es que vamos a estudiar la Biblia, debe ser algo continuo en tu vida. Padre nuestro, damos gracias por esta noche, por este tiempo, y estamos pidiéndote que nos des
la presencia, la revelación, la sabiduría de tu Espíritu Santo. Toda la palabra fue inspirada por Él. Sabes de la palabra como solo tú, Dios, conocen de la palabra. Necesitamos de ti, Santo Espíritu de Dios. Te damos lugar en esta noche. Eres absolutamente importante para nosotros. Solo tú nos puedes guiar a toda la verdad. Solo tú puedes hacer que tu palabra sea viva, sea eficaz, que obre realmente en nuestras vidas. Solo tú haces que la palabra sea una espada de doble filo que penetra hasta partir el espíritu, el alma. Oh Señor, tu palabra rompa toda dureza en nosotros, oh Dios. Corte y quite, desarraigue toda dureza y sea sacada de nosotros por ti, Señor. Y a cambio pongas en nosotros un espíritu de carne. Te lo pedimos, Señor, y te damos tantas gracias. Gracias, Señor. Hoy hablamos a las tinieblas y le decimos, escrito está en el nuevo pacto, que será quitado de nosotros el corazón de piedra y será puesto un corazón de carne. Hoy hablamos a las tinieblas y le decimos, escrito está, que será quitado el corazón duro, el corazón del Adán, del hombre adámico, y será puesto un corazón de carne. Oh Señor, gracias. Resistimos al diablo, resistimos toda tiniebla con la palabra escrita y declaramos, como dice la palabra escrita, el diablo huirá de nosotros, huirá de nosotros. Le pedimos que huya, le ordenamos que huya en esta noche en el nombre de Jesucristo, porque vamos a recibir la palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que la palabra es ese puñal, esa adaga del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Y estamos contra ti, contra toda tiniebla en esta noche. Y declaramos, oh Dios, que el Espíritu Santo de revelación y sabiduría está hoy con nosotros, abriendo, alumbrando para que veamos las maravillas que hay en tu palabra, Señor amado. Te damos gracias por ello y te bendecimos, Dios de gloria. Pedimos hoy, Señor, igualmente que nos des ojos que ven y oídos que oyen. Escrito está en el Salmo 146 que tú eres quien abre los ojos a los ciegos. Escrito está que tú eres quien abre los ojos a los ciegos. Abre nuestros ojos en esta noche para que veamos la maravilla que hay en tu bendita palabra, Señor. Hoy decimos también a toda tiniebla que Dios ha exaltado su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Hoy no exaltamos los problemas, hoy no exaltamos las condiciones negativas, hoy no exaltamos nuestros faltantes, hoy no exaltamos, oh Dios, nuestra naturaleza aún pecaminosa. Hoy exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial, exaltamos su naturaleza, exaltamos su carácter y exaltamos la palabra de Él. Padre nuestro, exaltamos tu nombre y tu palabra en esta noche y te damos gracias, gracias, oh Dios. Alabado seas, oh Dios. Recibimos lo anhelado, Señor, y damos gracias por esta noche. Bendito sea, Santo Espíritu, obra en nosotros. Obra en nosotros. Gracias, gracias, Señor. Amén. Y amén, Dios de gloria, bendito seas. Bueno, amados, hemos visto entonces en 5 lecciones aspectos de la ofrenda del holocausto. Una ofrenda que realmente describe maravillosamente elementos que quizá la mayoría de nosotros no teníamos claros. ¿Qué hemos visto en el holocausto? Para hacer un resumen muy rápido. 1, que la ofrenda, para que se llame holocausto, debía ser de un animal sin defecto. De tal manera que Jesús, porque la víctima ya fuera un novillo, fuera un cordero, fuera un ave pequeña, en cualquiera que fueran los sacrificios, ese animal debía ser sin defecto. Jesucristo es aquel que viene como el Cordero de Dios sin defecto, o sea, Él fue perfecto en todo sobre la tierra como hombre. Él fue perfecto en palabras, Él fue perfecto en sentimientos, en pensamientos, Él fue perfecto en obras, Él fue perfecto absolutamente en todo. Por eso aquí comienza a darse algo muy especial sobre esa ofrenda del holocausto. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el holocausto por excelencia. Lo que el Levítico describe no era más que un prototipo de lo que sería Cristo como holocausto. Entonces, debe ser sin defecto, perfecto. Jesucristo es ese hombre Dios perfecto en todo.
Lo segundo que nos muestra el holocausto es que en el holocausto realmente lo que cuenta, lo que mira a Dios, lo que afecta a Dios de esa ofrenda como holocausto, es el hecho de que Jesús tiene un ardiente deseo. Él es totalmente consumido por el deseo de darle gloria y honra al Padre y de hacer su voluntad. Entonces, podemos ver que desde la creación de Adán hasta Jesucristo, porque transcurrieron 4,000 años. Y durante esos 4,000 años, el hombre, el ser humano, no dio la gloria a Dios ni le dio honra a Dios. Simplemente se alejó, se separó de Dios y tuvo a Dios en menos, menospreció a Dios, menospreció su palabra, menospreció su consejo, ya fuera el que dio directamente a través de Moisés o el que dio a través de los demás profetas. De manera que durante 4,000 años, vamos a decir esto, a Dios no se le dio gloria, Dios fue deshonrado. Y viene Jesucristo después de 4,000 años y Él está ardiendo enteramente por el deseo de darle gloria a Dios, de honrarlo y de obedecer su palabra, de hacer su voluntad. De manera que vemos ahí también algo muy especial en Jesucristo como ofrenda que se llama holocausto. El tercer elemento que vimos es que en el holocausto Dios no mira nada con respecto al pecado del hombre. Recuerden que el holocausto es una de las facetas del sacrificio y de la persona de Jesús. Dios no está mirando el pecado del hombre, ni el holocausto es una ofrenda que tenga que ver con el pecado del hombre, sino que en el holocausto el sacrificio de Jesucristo es perfecto y logra la plena satisfacción de Dios, la plena satisfacción de Dios. Y esa satisfacción y ese holocausto perfectos son asimilados a que el cuerpo de Cristo, su cuerpo de carne y hueso, es asimilado a que todo él fuera incienso. De tal manera que Jesús, al estar sobre la cruz, que era el altar en el que él se ofreció, bajo el fuego de Dios, bajo el juicio de Dios, es como si él, despedazado, molido, dijéramos, como se molía el incienso para el altar de oración dentro del tabernáculo. Jesucristo fue realmente como incienso que se quemó. De tal manera que incienso al quemarse lo que produce es una nube, y esa nube subió directamente a Dios como olor grato, como un olor suave a Dios, agradable totalmente a Dios. Entonces, Jesús logra honrar, glorificar al Padre, logra hacer su voluntad y, además de eso, Él logra la satisfacción del Padre. Y debido a esa perfección y ese agrado sumo que Jesús dio al Padre, es por eso que el Padre toma el holocausto como expiación, como reconciliación. O sea, el Padre nos reconcilia con Él debido a la perfección del sacrificio y a la satisfacción que Jesús como persona, no en cuanto al pecado, sino como persona, dio en cuanto a gloria y honra al Padre. Debido a eso fuimos reconciliados con Dios. O sea, Dios, a partir de ese momento, cuando creemos en el sacrificio de Jesús como holocausto, Dios vuelve a tener amistad con nosotros. Volvemos nosotros a tener un corazón para amistad con Dios. Observen que nosotros siempre veíamos, y esto fue otra característica que pudimos observar, siempre veíamos el sacrificio de Jesús desde el punto de vista de nuestras necesidades. Pero el holocausto satisface las necesidades del Padre como persona, satisface las necesidades de honra, de gloria, de honor, de obediencia. Eso es increíble. Jesús satisface esas demandas del Padre como persona. Ahora, la otra cara es ver el sacrificio de Jesús desde el punto de vista de nuestras necesidades. O sea, el holocausto tiene que ver con las necesidades de Dios, para decirlo de alguna manera, de Dios como persona. Mientras que si miramos el sacrificio de Jesús como la ofrenda por el pecado, que es otra de las ofrendas que vamos a revisar, y es la que más aplicamos y la que más vemos delante de nosotros, lo hacemos porque es lo que más necesitamos. Jesús como ofrenda por el pecado nos da el perdón de pecados y nos da el ser libre de la culpa y de la condenación por todas las transgresiones cometidas. Entonces, vemos que el holocausto es algo que tiene que ver con la persona, con el corazón del Padre, mientras que la ofrenda por el pecado tiene que ver con nosotros y con el corazón de nosotros y la ley.
Podríamos decir que Jesús en el holocausto satisface el corazón del Padre, mientras que Jesús como ofrenda por el pecado satisface las demandas de la ley. Interesante, ¿no? O sea, Jesús hace cosas diferentes para satisfacer objetivos diferentes. En el holocausto satisface el corazón del Padre. En la ofrenda por el pecado satisface a la ley como gran necesidad que nosotros teníamos, ser declarados libres, ser declarados inocentes, sin culpa y sin ninguna condenación sobre nosotros. Entonces, wow, ¿por qué el Padre nos deja ver lo que es el holocausto? Porque la Escritura dice que solo el Padre conoce al Hijo, de manera que solo el Padre puede hacernos conocer cuál era el corazón del Hijo que le satisfizo tanto. O sea que cuando el Padre nos deja ver estas cosas de Jesús en el holocausto, es el Padre teniendo comunión con nosotros a través del Espíritu Santo y de su palabra. Dios Padre le está diciendo, quiero que conozcan el corazón de mi Hijo. Mi Hijo ardía vehementemente por darme gloria, por honrarme y por hacer mi voluntad. Quiero que conozcan cuál era mi Hijo, quién era mi Hijo, cuál era su corazón para conmigo. Entonces suena algo muy poderoso, muy hermoso, y hoy vamos a terminar mirando algo tan profundo que quizá no lo teníamos antes visto de esa manera. Entonces, con este preámbulo que nos pone en línea con lo que hemos visto, vamos a revisar lo que tenemos para hoy. Dice allí el texto que ustedes recibieron. La ley del holocausto. Leamos Levítico capítulo 6, versos 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El fuego del altar arderá en el holocausto. El fuego del altar arderá en el holocausto. Volvemos a leer. Manda a Aarón y a sus hijos. Recuerden que cuando la Escritura en el Antiguo Testamento nos habla de los hijos de Aarón, habla de los hijos del sumo sacerdote. Está hablando a una familia sacerdotal, no solo a la cabeza de la familia que era Aarón. Aarón era un tipo de Cristo como sumo sacerdote. Los hijos de Aarón, que eran hijos del sumo sacerdote Aarón, son un tipo de nosotros, los hijos del sumo sacerdote Jesucristo. O sea, somos un tipo de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Cristo. Entonces, cuando dice acá, manda a Aarón y a sus hijos, este es un mandato que habla para nosotros. Y diles, esta es la ley del holocausto, 2 puntos. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Como que el fuego ardía completamente, consumía toda la carne del animal, hasta que fuera convertido en cenizas totalmente. Si quedaba algún pedazo de carne sanguinolenta no reducido a cenizas, entonces era señal de que el holocausto no había sido aceptado por Dios. Por eso reitera tanto las cenizas. Ahora, las cenizas es algo que nos debe hacer pensar en que todo lo que es corruptible, orgánico, todo lo que puede descomponerse, podrirse, al reducirlo a cenizas, se convierte en algo que ya no tendrá más descomposición. Las cenizas no se pueden descomponer. Usted no ha visto un montón de cenizas que estén en corrupción, que estén podridas. Ceniza es ceniza y la corrupción no entra en ellas. Por eso el holocausto debía ser totalmente reducido a cenizas, o sea, todo lo que estuviera allí consumiendo, donde estaba representada toda la naturaleza adámica, corrupta, pecaminosa, era totalmente consumida por el fuego. En el caso del holocausto, al ser consumido todo el holocausto por fuego, indica que todo Jesús, que era como incienso agradable al Padre, fue totalmente quemado. La totalidad de él fue un incienso, un aroma agradable al corazón de Dios. Entonces, nos están hablando, porque hoy vamos a hablar del sacerdocio. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo.
Observen que aquí está hablando, y el sacerdote, ya habló que esto es para Aarón y sus hijos, y enseguida empieza a hablar ahora sí como si fuera a alguien más que ellos, ¿no? Y el sacerdote en forma general, dice, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios está intentando decir? Sencillamente, vamos a revisar que esa vestidura de lino es una vestidura blanca, es una vestidura hermosa, es una vestidura santa. La vestidura de lino no es más que la justificación que Jesús nos da. Jesús se levantó de entre los muertos y subió al cielo por su propia justicia. Y Él sube al cielo con su propia justicia como una evidencia de que había realizado totalmente la obra que Dios le había encomendado. Pero ahora el Señor Jesús pone sobre nosotros sus sacerdotes esa misma justicia, esa misma justificación dada por Él. Eso es muy poderoso. O sea que ante el Señor, cuando nosotros estamos haciendo memoria del holocausto, allí no habrá memoria de nuestro pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Allí lo que debemos tener claro es que somos sacerdotes y que estamos vestidos de justicia, de la justificación que Dios nos dio a nosotros por pertenecer a Cristo. Estamos vestidos de la misma justicia que Dios vio en Jesús, la misma aceptación, el mismo agrado que Él tuvo por Jesús. Nosotros estamos revestidos de amor. El ser amados, el ser aceptados por Dios, es parte de esa vestidura que Jesús nos ha dado debido a que Él satisfizo enteramente a Dios con su sacrificio. Entonces, cuán importante es que nos presentemos de esa manera. Cuando vamos a nuestra reunión grupal, que llamamos el culto como congregación entera, nosotros vamos allí como sacerdotes y debemos ir cada uno con la conciencia de: yo vengo hoy revestido del amor de Cristo. Yo vengo revestido de la justicia que Dios le dio a Él. Yo vengo revestido de esa justificación que Dios me ha dado. Y vamos a ver ahora qué es la justificación. Porque Romanos todo el libro habla de que la justificación por fe, y nos preguntamos, ¿qué es la justificación? Si sabemos qué es la justificación, vamos a verlo esta noche. Entonces, el sacerdote se pondrá su vestido de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. O sea, todo él está vestido de amor, de justicia, de justificación, de agrado que Dios tiene por él, de aceptación que Dios le da. ¡Wow! Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él, el sacerdote, las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Aquí vemos que Dios está introduciendo ya otro elemento, los sacrificios de paz. Vamos a estudiar eso. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Revisemos esos elementos. ¿Qué significa el fuego sobre el altar? El fuego sobre el altar, sobre el cual se ponía la víctima del holocausto para que fuera enteramente quemada y reducida a cenizas, ofrecida como olor grato a Dios. Ese fuego, el fuego sobre el altar, que consumía tanto el holocausto como la grosura de los sacrificios de paz, era la expresión de la santidad divina que encontraba en Cristo y en su sacrificio un alimento conveniente. Yo me atreví a subrayarle lo siguiente. El fuego sobre el altar era la expresión que Dios encontraba en Cristo y en su sacrificio como alimento conveniente. Dios está mostrando, yo me alimento, yo me nutro de esa satisfacción, de ese deleitarme en un hombre que se diera y se consumiera como se consumía el holocausto, en afecto por mí, en deseo de darme la gloria y de hacer mi voluntad. El fuego era eso, era la expresión de Dios, de que Él encontraba en Cristo y en su sacrificio un alimento conveniente, se nutría de eso. ¿Se acuerdan también cuando Jesús, estando allí hablando con la samaritana, los discípulos le trajeron comida? Y Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios.
Así como Jesús tenía como nutriente espiritual el hacer la voluntad de Dios, el Padre Celestial tenía como nutriente la satisfacción, el deleite que le daba Jesucristo al morir y entregarse totalmente para darle gloria, honra y obediencia a Él. Eso es el fuego. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Así que aquí el sacerdote toma en figura el lugar de Cristo, ya que la túnica blanca representa la justicia personal de Cristo puesta sobre el sacerdote. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Aquí el sacerdote toma en figura el lugar de Cristo, ya que la túnica blanca representa la justicia personal de Cristo puesta sobre el sacerdote. Es algo que Dios nos regaló por tener fe en Jesucristo. Dios nos reviste con la misma justicia, que eso significa la túnica blanca, con la misma justicia con que Dios vio a Cristo Jesús en su sacrificio de holocausto. Piensa en eso, medita en eso. Y verás que entonces podrás decirle al diablo cuando viene a acusarte, cuando viene a hacerte todavía, a decirte eres un pobre pecador, ¿qué vas a tener nada de Dios? ¿Qué te va a ver en su oración? ¿Qué vas a decir que vas a crecer? ¿Qué vas a compartirles a otros? Dígale, escrito está, escrito está. Yo soy sacerdote, yo soy de la familia de Cristo, el sumo sacerdote. Yo soy sacerdote, yo pertenezco a una familia sacerdotal. La familia de Dios es una familia de sacerdotes. Y como sacerdote, yo me he puesto y visto la vestidura de lino, visto calzoncillos de lino sobre mi cuerpo, visto la justicia misma con que el Padre Celestial vio a Cristo. Eso hay que decirlo. Recuerden, la Escritura es esa espada del Espíritu que es un arma de guerra. No usemos la Escritura solo para obtener conocimiento, revelación. La Escritura es el arma más poderosa que tenemos para pelear contra las tinieblas. Y muchos de nosotros tal vez solo nos quedamos con tener la Escritura como un elemento que nos da conocimiento, nos da sabiduría, revelación, pero hay más. La Escritura es un arma de las más poderosas que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que resistir al diablo diciéndole, escrito está, lo que usted está poniendo en mi cabeza no procede de Dios. De Dios procede el hecho de que yo soy sacerdote. Yo fui hecho rey, sacerdote. Yo soy sacerdote y pertenezco a una nación santa. Escrito está. Yo he vestido como sacerdote de lino fino. Y hay sobre mí una túnica blanca que es la justicia misma de Jesucristo. Escrito está, Satanás, y te estoy resistiendo. Y huyes de mí como escrito está en el nombre de Jesucristo. Creo que tiene sentido. Cristo subió a los cielos en virtud de su propia justicia eterna, que era memorial de la obra que había cumplido, después de haberse entregado él mismo a la muerte de cruz a fin de cumplir la voluntad de Dios. Cristo subió a los cielos en virtud de su propia justicia eterna, y esa justicia te reviste ahora. Esa justicia es la túnica de sacerdote que debes llevar siempre. Eso es lo que debes hacerle saber al diablo de lo que está escrito. ¿Qué es entonces la justificación? ¿Qué es la justificación? Bien importante. A ver, ¿qué es lo que Dios ha puesto sobre mí? ¿Por qué lo ha puesto sobre mí? Porque dirán, no, me queda como difícil creer que yo soy sacerdote, me queda difícil creer que. Y estoy hablando precisamente también a todos, y también estoy hablando de una manera enfatizada a los hombres, cabezas de hogar. Somos los sacerdotes. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es esa vestidura que Dios ha puesto sobre mí, con la cual Él vio vestido a Jesucristo cuando ascendió a los cielos? Con el Evangelio se nos entrega la concepción que Dios tiene de justificación. Con el Evangelio se nos entrega la concepción que Dios tiene de justificación. O sea, podríamos decir, Señor, ¿qué significa para ti la justificación? Vamos a tener la respuesta hoy. Hemos de darnos cuenta que la palabra justificación tiene para Dios un sentido diferente al que le damos nosotros. Bueno, aquí ya tienes que disponerte a que viene algo diferente, que no es lo que usted siempre ha pensado. Dios tiene un concepto de justificación que no es el concepto que tenemos los hombres. Y vas a llevarte una sorpresa aquí hermosísima. Cuando nos justificamos, damos razones para demostrar nuestra posición, que nuestra posición era correcta. Justificarse es dar razones, ¿no? De por qué hice o por qué no hice, por qué dije o no dije. Y si la razón es válida, entonces
te justificaste o no te justificaste. Pero para Dios eso no es justificación. El concepto que él está usando en la palabra de Dios es algo muy distinto. Leamos pues. Dice, si es otro el que nos justifica, ese otro es el que presenta pruebas que confirman la calificación de nuestras acciones. Entonces, sea que nos justifiquemos nosotros u otro nos justifique, nosotros o el otro que nos quiere justificar, lo que hacemos es dar razones para llegar a concluir que estábamos en lo correcto nosotros, ya seamos defendidos por otro, justificados por otro, justificados por nosotros mismos. Ese es el concepto humano. Ahora, ¿cuál es el concepto de Dios? Dice acá, pero el verbo griego que usa Pablo para justificar es dikaion en griego. Pero el verbo griego que usa Pablo para justificar es dikaion, del que la primera persona en singular del presente indicativo es dikaio, yo justifico. Este verbo no quiere decir probar o hacer que una persona o cosa sea algo. Volvamos a leerlo. Este verbo que usa Dios en la Escritura en todo el libro de Romanos no quiere decir probar o hacer que una persona o cosa sea algo. No es probarlo. Para Dios es tratar o considerar a una persona como si fuera algo. Bien diferente, ¿no? Una cosa es probar y argumentar para demostrar que una persona es algo. Otra cosa es darle un tratamiento como si ya fuera algo. ¿Sí se pueden dar cuenta? ¿Cuál es ese algo que Dios considera que ya somos por el solo hecho de creer en Jesucristo? Leámoslo. Leámoslo. Quiere decir que Dios, en lugar de tratar al pecador como un criminal que merece ser condenado, Dios le trata como a un hijo al que ama. Eso es lo que quiere decir la justificación, que Dios nos considera no como enemigos, sino como amigos, no como merecen los malos, sino como merecen los buenos, no como a transgresores de la ley a los que hay que castigar, sino como a hombres y mujeres a los que hay que amar. Esta es la esencia misma del Evangelio. ¿Suena diferente? Bien diferente. La justificación no es dar razones, ni de parte nuestra, ni tampoco que Dios se dé razones para demostrar que cada uno de nosotros es algo. No. La justificación que es según Dios es tratarnos como si ya fuéramos algo. ¿Y por qué nos trata como si fuéramos algo? Por el solo hecho de creer, por la fe en Jesucristo, por la fe en que Jesús es ese ser maravilloso que logró agradar a Dios enteramente, glorificar enteramente a Dios y deleitó a Dios con su sacrificio en la cruz. Si yo creo que Jesús murió en la cruz, si yo creo que Él murió, si creo que resucitó de entre los muertos, entonces Dios me justifica por el hecho de creer. Dios dice, este hombre es algo maravilloso. Este hombre, esta mujer merece ser tratado como un hijo, amado, perdonado, como alguien absolutamente especial. Yo le podría decir, oye Dios, estás loco, esa gente no es especial, son pecadores. Y el Padre diría, le pertenecen a mi hijo. Llaman a mi hijo dueño. Le pertenecen a mi hijo, han creído en mi hijo. Y por creer en mi hijo, yo los veo así y los trato así. Los cubro de justificación. Los he declarado justificados. Les he puesto una túnica absolutamente blanca, justificados por la misma justicia que hay en Cristo Jesús. Son el cuerpo de Cristo. El Padre no puede dar una justificación diferente al Hijo, la cabeza de la iglesia. No le puede dar una justificación diferente a la que dé a los que somos su cuerpo. No le dará un trato diferente a la cabeza y otro al cuerpo. No le dará una cercanía especial a la cabeza diferente a la cercanía que nos dé a cada uno de nosotros que pertenecemos a su cuerpo. No le dará ciertas bendiciones a Cristo que no da a su cuerpo. La Escritura dice en Efesios 1 que Dios, antes de la creación del mundo, nos escogió para que fuéramos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Por pertenecer a Cristo. Y pertenecemos a Cristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él glorificó al Padre, holocausto. Él agradó entera y totalmente al Padre. Y el Padre nos dio la justificación, la expiación, la amistad nuevamente con Él debido a la obra de Cristo por nosotros. No por lo que tú hiciste, dejaste de hacer.
Ahora sí entiendes por qué la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Por la fe. Entendemos la importancia de creer en el sacrificio de Jesús. Observen que si nosotros no miramos detenidamente estos sacrificios, llega el momento en que realmente quedamos con poca profundidad sobre quién es Jesucristo para nosotros y qué representa y qué obtuvo Él para nosotros. Esto es muy poderoso. Esto es digno de estarlo meditando. Subrayen las frases que son. Arme frases. Busque los versículos que le hemos dado acá y medítelos con este sentido hasta que esa palabra penetre lo más profundo de nuestra conciencia y nos sintamos ser lo que Dios dice que somos. Tengamos conciencia de que somos lo que Dios dice que somos. La diferencia entre un cristiano y otro no es que tenga el uno más bendiciones que el otro, es que el uno tiene un nivel de conciencia mayor o menor que el otro. Esa es la diferencia, no es más. Por eso hay que meditar la palabra, hay que nutrirnos de ella, que la palabra sea nuestro alimento. Ser justificados quiere decir que entramos en una nueva relación de amor, de confianza y de amistad con Dios. Entramos en una nueva relación de amor, entramos en una nueva relación de amor, entramos en una nueva relación de amor. Si nosotros no somos conscientes de eso en lo más profundo de nuestro ser, amados, toda nuestra vida es una vida de hipocresía, es una vida con corazón hipócrita. De corazón decimos Padre nuestro cuando no lo sentimos Padre. De corazón decimos te amo cuando no podemos amarlo porque no nos sentimos amados por Él. Para amar a Dios hay primero que sentirse amado por Él. El amor consiste en que Dios nos amó primero. Si usted le ha dicho a Dios, Dios, dame amor por ti, Señor, quiero amarte, Dios dirá, sí, ¿quieres amarme? ¡Qué maravilla! Yo también quiero que me ames porque yo te amo. Y para que me ames, tú tienes que, primero, entender mi amor. ¿Por qué es que te amo de la manera que te amo? Yo te amo de la manera que te amo por el sacrificio que hizo un hombre Dios, el sacrificio que hizo mi Hijo Jesucristo. Yo te amo por eso, yo te amo por eso. Y si tú entiendes ese amor y lo recibes y lo experimentas, entonces podrás amarme. Porque el amor consiste en que yo te ame primero. El amor consiste en que entiendas ese primer amor. El que primero amó fue Él a nosotros. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo fue a la cruz por nosotros. Hace 2000 años tú y yo no existíamos. Existíamos solo en el corazón de Dios, pero no en la existencia terrena. Dios sabía que nacíamos con una naturaleza adámica perdida, enemigos de Él, porque todos los designios de la carne son enemistad para con Dios. Todos los designios de la carne, todos los designios de la naturaleza adámica son enemistad con Dios. Todos. No hay uno solo que sirva. Entonces, debido a que Él me dio ese amor, o Él me dio ese amor debido a lo que Jesús hizo para con Dios en la cruz. No solo para con nosotros, por lo que hizo con Dios, para con Dios como persona. Gracias a eso somos justificados. Gracias a eso Dios ha puesto sobre nosotros una túnica absolutamente limpia, santa, hermosa. Es la santidad de Jesucristo mismo sobre nosotros. Ser justificado quiere decir que entramos en una nueva relación de amor. Hay que entender el amor de Dios en qué consiste y por qué nos ama. Y eso hará que fluya entonces amor de nosotros hacia Él. Mientras tú no entiendas el amor con que Dios te ama y por qué te lo ha dado, tú no podrás amar a Dios. Habrá una serie de dudas, de inquietudes, de baches, de vacíos que impedirán que le ames realmente. Entramos en una relación de amor, de confianza y de amistad con Dios, en lugar del distanciamiento que producen la enemistad y el miedo. La enemistad y el miedo producen distanciamiento. Hay personas que aún se acercan a Dios y no pueden creer que Dios es amor para con ellos. Se acercan a Dios con miedo, con temor del juez que castiga, del juez que cuando se presenta o tenemos conciencia de Él, podemos inmediatamente hacernos esta pregunta tan inquietante: ¿y ahora qué hice malo? ¿Ahora qué me irá a decir Dios? ¿Ahora qué reproche tendrá contra mí? ¿Ahora qué defecto vio en mí? ¿Ahora qué faltante es el que hay en mí? No, Dios te ama como amó a Cristo. Dios te ama como amó a Cristo. Dígale al diablo mentiroso. No es cierto que Dios me rechaza. No es cierto que Dios está mirando.
mi naturaleza pecaminosa de la cual estoy librándome progresivamente. Dios me amó de tal manera que hizo que Jesucristo fuera mi justificación. Tu justificación no son tus buenas o malas obras. Tu justificación es Cristo, tu justificación es Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Corintios 1:30. Busquen su Biblia, por favor, y ojalá subrayen esos versículos. Apúntelos a un lado de la hoja que tienes. Primera de Corintios 1:30. Ahora sí entiendes por qué Jesús echa nuestra justificación. La persona y la obra de Cristo van de la mano. La persona y la obra de Cristo. Vamos a leer desde el verso 22. Primera de Corintios 1:22. Dice la escritura allí. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Tú fuiste un insensato en tu vida pasada? Todos fuimos insensatos. Todos lo fuimos. Y entonces, ¿por eso usted sigue considerando que es insensato? ¿O usted ha decidido creerle a Dios que Jesucristo te fue hecho sensatez? Que Jesucristo te fue hecho poder y sabiduría de Dios. Aceptaste a Cristo, vive en tu corazón, en ti está indudablemente todo un potencial para ser un hombre, una mujer sensata, una mujer fuerte en el poder de Dios, un hombre fuerte en el poder de Dios. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Qué hace que seas escogido? Tu fe, tu fe, tu fe, tu fe en Cristo Jesús, tu fe. Cree lo que Él es, cree lo que Él hizo, cree lo que Él logró en el corazón del Padre, porque todo eso es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por el Padre Celestial estamos en Cristo Jesús. Estamos injertados en Cristo Jesús. Usted está injertado en la sabiduría, en la sensatez. Usted está injertado en el poder. ¿Qué sube? ¿Qué puede absorber una rama que está injertada en un tronco por el cual sube una savia de poder, sabiduría, sensatez? Pues eso mismo. Estás en Cristo Jesús, estás injertado. Eso es lo que Dios dice en la Escritura. Pero por Él estáis vosotros injertados en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación. Justificación. ¿Por qué te ama Dios de tal manera? Porque tú creíste en Jesucristo, aquel que agradó al Padre a lo sumo. ¿Cómo podrás tú tener relación con el Padre si no has creído lo que ha hecho por ti aquel que agradó tanto a Dios? Sería absurdo, ¿no? El cual nos ha sido hecho por Dios. Fue Dios quien lo hizo para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Merecías algo para ser amado por Dios? No. ¿Podrías haber hecho algo? No. ¿Se te quedó algo por hacer? No. Porque lo único que te da justificación ante Dios es tu fe en Jesucristo. Por eso la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. ¿Estás entendiendo la importancia de creer
a lo que es Jesús y a lo que hizo Jesús, puede ver la importancia de que estemos viendo a través de los diferentes ofrendas que se ofrecen en Levítico. Cada una de ellas nos dé a conocer un aspecto de Cristo como persona y de su obra, porque en la medida que conozcamos ello, nos estamos apropiando de ello. Creo que es importante, ¿no? Es absolutamente importante. Sigamos en nuestro texto, a ver, sigamos leyendo. Ser justificado significa que nos dirigimos a un Dios que irradia perdón y amor redentor. Oiga esto. Ser justificado significa que nos dirigimos a un Dios que irradia perdón y amor que rescata. Ser justificado significa que nos dirigimos a un Dios que irradia perdón y amor que rescata. 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 ¿Será que puedes tener confianza en acercarte a Él? Y todo esto te lo dio simplemente porque Jesús agradó al Padre a lo sumo. Es por Él, es por Jesús, es por lo que Él hizo. Tú no. Tu único hacer es creer. Creer. No a un Dios que irradia un justo y terrible castigo, ¿no? Ese no es el Dios al que nos acercamos. Eso no es justificación. Es entonces revestido. Señor, tú me revestiste. Sobre mí hay una túnica blanca, absolutamente blanca, limpia, pura. Señor, yo soy como Jesucristo es para ti. Señor, me estoy acercando a ti, oh Dios, que irradias perdón y un amor que me redime y me rescata de todo lo que aún no me ha rescatado. Gracias, Señor, aquí estoy delante de ti, anhelando que tu misericordia me alcance y el favor tuyo, Dios, me dé el auxilio oportuno. Bendito seas, Padre de gloria. Jesús, gracias. No me alcanzará la eternidad para darte gracias. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu carácter, Padre. Alabado sea tu carácter, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Oh, Dios. Creo que empieza a haber una oración de corazón. Ahí no hay un corazón hipócrita. La justificación, dikaiosine, es la relación correcta entre Dios y la criatura humana. La justificación es la relación correcta. Quien no esté con esa túnica puesta y convencido de ella, no está en una relación correcta con Dios. De aquí viene un detalle de suma importancia. No por lo que el hombre haya hecho para merecerlo, sino por lo que Dios ha hecho por él. Todo lo hizo Dios por ti, para poder llegar a hacer eso. Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que creyera en Él y en la obra de Él, no se perdiera eternamente, sino tuviera vida eterna con Dios. Y Jesús no solo fue enviado por el Padre, sino que Jesús vino y voluntariamente se entregó en rescate por nosotros y agradó al Padre absolutamente. Y por ese agrado el Padre dice, lo justifico. Ahora sí voy a reconciliar al mundo conmigo. Todos los que pertenecen a Cristo, aquel que me satisfizo de tal manera, todos los que le pertenezcan, todos los que han aceptado y han dicho con su boca, Él es mi dueño, le pertenezco, Él me rescató, a todos ellos los cuento como mis amigos, son mis amigos. No por haber cumplido minuciosamente todos los mandamientos de la ley, sino por arrojarse resueltamente en fe a muerte para quedar a merced de la misericordia y el amor de Dios. No por haber cumplido meticulosamente todos los mandamientos de la ley, sino por arrojarse resueltamente en una fe a muerte para quedar a merced de la misericordia y el amor de Dios, para quedar a merced de la justificación que Dios te regala. Qué poderoso, qué poderoso. En Romanos 1:17, Pablo está citando a Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En nosotros hay humildad para poder recibir todo esto como regalo. Se requiere humildad para recibir regalos. Y a lo más grande que la eternidad misma pueda ver, exaltar, es
el regalo de Dios al darnos a Jesús su Hijo. Y nosotros aceptar ese regalo de parte de Dios, recibirlo y luego conocerlo minuciosamente para apropiarnos de todo lo que Él trae para nosotros. Porque todo lo que Él es también para nosotros. No sé si esto llena tu corazón. El tema de la carta a los romanos es la justificación de los pecadores culpables. ¿Acaso Romanos está exaltando a alguien? No, para nada. Al contrario, lo que hace es ayudarnos a ver cuán terrible es el pecado y cuán grande es la gracia de Dios. La justificación es pues el acto soberano de Dios por el cual Él declara justos a los pecadores que creen. Tú no dejaste de ser pecador para poder tener todo esto. Tú simplemente creíste siendo pecador. Y entonces Él ahora está haciendo su operación en ti, santificándote, limpiándote, rescatándote cada día más y más, cosa tras cosa. En el momento de nuestra conversión, el Señor Jesucristo entra en nuestra vida y entonces Dios nos declara justos, o sea, que tenemos una relación correcta con Él. Dios diciendo, usted aceptó a mi Hijo como mi regalo, te veo maravilloso. Relación correcta conmigo. Relación correcta conmigo. Como veo a mi Hijo, así te veo. Lo aceptaste, lo recibiste, así como veo a mi Hijo, así te veo. Como siento a mi Hijo, así te siento. Como amo a mi Hijo, así te amo. Como bendigo a mi Hijo, así te bendigo. Señor, pero yo todavía soy pecador. Sé que eres pecador, pero sé que me estás buscando. Sé que quieres intimidad conmigo. Sé que te acercas a mí para que yo te perdone y mi amor que rescata, te rescate de toda esa vida de pecado. Y perdonaré todo lo que haces, siempre y cuando estés buscándome. El que está en la correcta relación con Dios, no por sus propias obras, sino por la absoluta fe en lo que el amor de Dios ha hecho, en la absoluta fe en lo que el amor de Dios ha hecho, en la absoluta fe en lo que el amor de Dios ha hecho, en la absoluta fe en lo que el amor de Dios ha hecho, es el que experimenta la vida de Dios ahora y en la eternidad. Nada, no hay un solo aspecto en la Escritura en que sea por gratificación merecida el que Dios te dé algo. Todo es por la fe en Jesucristo. La Escritura dice, mi Dios suplirá pues a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo está en Cristo. Fe en Él. Aquí estoy, dice Pablo. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Esta, la justificación. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, la justificación, porque es poder de Dios en acción, es poder de Dios en acción, es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Romanos 1, 15 y 16. Cada vez vemos más claro el Evangelio. Más claro el Evangelio. Las cenizas, ahora miren las cenizas que ya el holocausto quemado, toda una noche pasó en la presencia de Dios quemándose, volviéndose ceniza, que no quedara absolutamente nada de carne, que no fuera convertida en cenizas. Y recuerden, fuego que al quemar producía incienso, ¿cierto? Algo agradable a Dios totalmente. Las cenizas del holocausto atestiguaban que el sacrificio estaba consumado y que había sido aceptado por Dios. Las cenizas del holocausto, ¿cierto? Atestiguan que el sacrificio fue consumado y había sido aceptado por Dios. Las cenizas eran una evidencia. Dios ordenaba que le dieran un tratamiento especial a esas evidencias. Si yo veía ese montón de cenizas, decía, wow, el holocausto que yo presenté a Dios fue aceptado y fue consumado. Bendito sea el Señor, gracias. Ahora, qué pena es que nosotros para todo decimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre del holocausto perfecto, Padre, en el nombre que murió para darte gloria, honra y hacer tu voluntad. Por el nombre de ese que te agradó de tal manera. ¿Crees que hablar de esa manera toca al Padre? Absolutamente sí. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre, que fuera de acuerdo a la voluntad del Padre, pero si ustedes piden en mi nombre, os será hecho.
Estamos tocando lo más sensible de Dios, la relación de Él y del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Se echaban esas cenizas al lado del altar para dar testimonio de que el fuego había consumido el sacrificio y de que había sido aceptado. Era absolutamente importante. Si no había cenizas totalmente, si no había sido aceptado el holocausto, no había expiación, no había amistad, no había reconciliación con Dios por parte del que había ofrecido la víctima como holocausto. Las cenizas del holocausto declaraban la aceptación del sacrificio. Las cenizas del holocausto que declaraban aceptación. Había sido aceptado. En cambio, las cenizas de la ofrenda por el pecado, que lo veremos más adelante, declaraban el juicio sobre el pecado. Miren, son aspectos bien diferentes, pero todos están en ese sacrificio de Cristo. Las cenizas declaran aceptación cuando se trata del holocausto. Las cenizas, cuando se trata de ofrenda por el pecado, declaraban el juicio sobre el pecado. El pecado había sido juzgado. Poniendo en contraste unas ofrendas con otras, se da a cada una más claridad, poder y valor. Consideradas en conjunto, nos suministran una visión completa de Cristo. ¿Crees que vale la pena seguir dando tiempo al Señor para revisar estas escrituras en Levítico? Absolutamente sí. Que Dios nos dé la gracia y que podamos, con toda diligencia, poder terminar estos estudios. Cada ofrenda en Levítico refleja a Cristo. Cada ofrenda en Levítico refleja a Cristo en un aspecto de su sacrificio. Cristo fue todos ellos, pero el Padre los desmenuza, los separa para podernos ayudarnos a entender la magnitud de revelación que hay en los sacrificios en Levítico. Libro árido, libro que desechábamos, libro que poníamos de lado, que decíamos, eso es muy difícil, no entiende nada. Allí estaba una absoluta mina de conocimiento y revelación acerca del Señor Jesucristo y su obra. Es preciso que le podamos contemplar en su vida y en su muerte, en todos los aspectos, como hombre y como víctima, que lo podamos contemplar en relación con Dios y en relación con nosotros. Dios responde de esta manera a las necesidades de nuestra inteligencia para comprender lo que ha preparado para nosotros. Dios en su misericordia, Él piensa, si no les ayudo, ellos no podrán digerir esto y necesito que sea digerido. Entonces Él desglosa, pone fotos diferentes para explicarnos cada uno de esos aspectos. Todos ellos en conjunto son Cristo en total. Entonces Dios responde de esta manera a la necesidad de nuestra inteligencia para comprender lo que ha preparado para nosotros y gocemos de ello. Pidamos a Dios que alumbre nuestra inteligencia. Pidamos a Dios que alumbre nuestra inteligencia. Había necesidad de hacer el espacio, ¿cierto? La nota sobre justificación. Ahorita al final, lo que al menos me levanten su mano para decir, entendí algo nuevo sobre justificación. Voy a ir con más seguridad al trono de Dios. Voy a meditar estas palabras. Voy a leer esta escritura durante todo este mes de diciembre y enero hasta que nos volvamos a reunir. Qué bendición sería eso. Las cenizas del holocausto atestiguaban que el sacrificio estaba consumado y que había sido aceptado por Dios. Se echaban al lado del altar para dar testimonio de que el fuego había consumido el sacrificio y que había sido aceptado. Las cenizas del holocausto declaraban la aceptación, las cenizas de la ofrenda por el pecado declaraban el juicio sobre el pecado. Cada ofrenda en Levítico refleja a Cristo en un aspecto de su sacrificio. Ninguna por sí sola puede representarle en su plenitud. Una sola ofrenda no nos habla todo lo de Jesucristo, son el conjunto de todas ellas. De manera que pidamos a Dios que alumbre nuestra inteligencia. Amén. Vamos a orar y oigo comentarios. Denos algún comentario, por favor. O al menos sepamos que algo nuevo realmente te tocó, que algo te inquietó. Por favor. Padre nuestro, damos gracias en esta noche. Gracias, Santo Espíritu, porque tú haces de la palabra tu objeto de acción, oh Dios. Penetra, como hemos pedido hoy, Señor, penetra esta palabra tuya con tu poder hasta lo más profundo de nuestra conciencia, oh Dios. Oh Dios, bendito seas, Padre de gloria, porque Jesucristo nos fue hecho por ti justificación. Jesucristo nos fue hecho justificación. Jesucristo nos fue hecho por ti justificación. Nuestra justificación no es algo que merecimos, no es algo que ganamos, no es algo que obtuvimos por algún esfuerzo propio, solo por fe,
solo por fe, Señor. Ahora entendemos por qué dices que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe en lo que es Jesús y en lo que hizo Jesús vivirá. El justo por la fe en lo que Jesús es y será vivirá. Viviremos por fe en lo que Jesús es e hizo. Viviremos por fe, por creer, por confiar en lo que Jesús es, en lo que Jesús hizo. Bendito sea Dios de gloria. Bendito seas eternamente y para siempre, Señor. A ti somos deudores, a ti, Santo Espíritu de Dios. Somos deudores. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, oh Dios. Solo podemos alabar y dar gloria a tu nombre por las maravillas que has hecho con nosotros, por las maravillas que has hecho con nosotros, por nosotros, oh Dios, en nosotros. Bendito seas eternamente y para siempre, Señor. Justificados nos acercaremos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia. Nos acercaremos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que en ti encontramos, oh Dios, a un Dios perdonador, a un Dios perdonador y a un Dios cuyo amor rescatador está para nosotros en todo momento. Gracias, gracias Dios poderoso, bendito seas. Nos revestimos de tu amor, nos revestimos de justificación. Aceptamos esa túnica de sacerdotes que tú nos has dado, Señor amado. Aceptamos hasta la ropa interior que nos has dado como sacerdotes, bendito Dios. Gracias, gracias, oh Dios de gloria. Alabado seas en el nombre de Jesús. Que nuestro corazón te exalte de una manera nueva desde hoy, Señor amado. Que nuestro corazón se disponga a estar en un espíritu diferente cuando vamos a congregarnos en el culto general, oh Dios. Somos sacerdotes allí, Señor amado. Allí nos quieres ver como sacerdotes, oh Dios, disfrutando, Dios, del espíritu que hubo entre ti, Padre, y el Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, gracias, oh Dios. Gracias, Señor de gloria. Aceptamos la reconciliación, aceptamos la amistad tuya. Aceptamos que nos he dado un corazón para amistarnos contigo, Señor. Gracias, 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 Señor amado. Todo es obra tuya, para que nadie se gloríe en sí mismo, sino solo en ti. Gracias, gracias, Padre bueno. Bendito seas en el nombre de Jesús. Oh, Señor, danos esa palabra, Señor, para hablar al diablo, para decirle con toda la frecuencia que sea necesario: escrito está, escrito está, escrito está. Y echemos fuera de nosotros, oh Señor, al acusador. Echemos fuera de nosotros al acusador, oh Dios. Oh Señor, que por la sangre de Jesús y por la palabra de nuestro testimonio, por la palabra escrita de nuestro testimonio con nuestra boca, oh Dios, seamos victoriosos, seamos vencedores en el nombre de Jesús. Gracias, Padre nuestro, gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Y amén, bendito Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor.